Ya no lo necesitas. Nosotros tomaremos las decisiones ahora. Ese fue el momento en que dejé de fingir que no lo sabía. Mariana no alzó la voz cuando lo dijo. Eso lo hizo peor. No fue un grito de enojo, ni una frase dicha con frustración. Salió fría, firme, como si estuviera sellando una nueva realidad en la que yo no tenía voz ni voto. Mi hija, mi única hija, me arrancó el celular de las manos y lo estrelló contra el suelo de la cocina. El crujido fue agudo, definitivo. La pantalla se quebró como hielo bajo presión. No me moví. Mis manos quedaron suspendidas en el aire, con los dedos aún curvados como si el teléfono siguiera allí. Ella levantó el aparato roto, como si ya estuviera muerto, lo giró una vez en su palma y lo arrojó al bote de basura sin siquiera mirarlo. Últimamente has estado muy olvidadiza, añadió más suave esta vez. Y papá dice que está empeorando. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque discutir ya no tenía sentido. Hace meses mi opinión empezó a pesar menos en mi propia casa. Noté el cambio, como Javier comenzaba a terminar mis frases por mí, corregía detalles pequeños que decía frente a los amigos, susurraba comentarios preocupados sobre mi memoria a los vecinos cuando creía que no lo escuchaba. Cómo Mariana empezó a llamar más seguido, no para saber cómo estaba, sino para vigilarme. Pagué la factura de la luz. Recordaba la fecha de su boda. Sabía dónde puse la chequera. Al principio pensé que era preocupación, y tal vez lo era. Pero últimamente se convirtió en algo completamente diferente. Ya no me permitían manejar. Javier decía que me había perdido al volver del supermercado. No fue así. La calle estaba bloqueada y tomé un desvío por el centro, pero él lo convirtió en una anécdota sobre mi creciente confusión, y Mariana asintió como si todo tuviera sentido. No estaba perdiendo la cabeza. Sabía lo que sabía, así que dejé de defenderme. En cambio, comencé a registrar todo. Fechas, conversaciones, estados de cuenta, cada discrepancia que encontraba. Lo guardaba en una libreta de espiral que escondía bajo el forro de mi cajón de calcetines. Al principio parecía absurdo, incluso paranoico, pero esa sensación se desvaneció conforme la evidencia crecía. Mientras el cerco a mi alrededor se apretaba, el celular era mi último lazo con el mundo fuera de esta casa. Mariana y Javier lo llamaban una distracción. Yo lo llamaba libertad. Y ahora yacía en pedazos desechado como una decisión ya tomada. Sonreí no por diversión, sino para no llorar. Luego me di la vuelta lentamente con intención y subí las escaleras sin decir palabra. Ellos pensaban que me estaban cuidando, pero yo sabía la verdad. Hubo un tiempo en que el silencio se sentía como un servicio. Cuando Mariana tenía 5 años, se acurrucaba en mi regazo con un libro apretado entre sus manos, su cabeza descansando contra mi clavícula. Decía que le gustaba el ritmo de mi voz, incluso cuando le leía los mismos cuentos una y otra vez. Javier apenas estaba en casa entonces. Estaba construyendo su empresa, teniendo reuniones en restaurantes que no podía permitirme, quedándose hasta tarde para perseguir clientes que manejaban mejores autos que nosotros. Nunca me quejé. Preparaba sus almuerzos, planchaba sus camisas y pagaba las cuentas con una chequera que rara vez alcanzaba para llegar a fin de mes. Teníamos una casita entonces, 2 recámaras, pisos inclinados y un porche que crujía cuando el viento soplaba fuerte. No me importaba. Era mía para manejar y Mariana era mía para criar. Ella tenía los ojos de su padre, pero mi carácter callada, observadora, de voz suave. Pensé que eso significaba que nos entendíamos mejor. Cuando a Julia, mi hermana, le diagnosticaron cáncer de ovario, fui yo quien manejaba 3 horas cada fin de semana para estar con ella. La bañaba cuando la quimioterapia la dejaba demasiado débil para moverse. Limpiaba su casa, llenaba su refrigerador y le sostenía el cabello cuando empezaba a vomitar.
Javier no iba. Decía que le incomodaba verla así. Pero nunca lo juzgué. Así lo apoyaba siempre sin pedir más de lo que él estaba dispuesto a dar. Él era el proveedor. Yo era la constante. Cuando quiso sacar una segunda hipoteca para abrir una oficina de gestión de patrimonio en el centro de Guadalajara, firmé los papeles. Cuando la empresa casi se derrumba en 2008, retiré mi fondo de retiro para mantenerla a flote. Él decía que me lo devolvería. Eventualmente lo hizo, pero no como imaginé. La casa creció. El porche fue reemplazado por un vestíbulo de mármol, los pisos inclinados por madera pulida. Cambiamos a 2 autos membresías en un club campestre y un segundo congelador en el garaje solo para vinos. Mariana fue a una preparatoria privada con latín en el plan de estudios y sacos en el código de vestimenta. Yo mantenía todo en marcha, mientras los Sánchez se convertían en un nombre conocido en la región. Pensé que estaba orgullosa. Pero mientras más crecía Javier, más pequeña me sentía. Mientras más éxito tenía Mariana, menos parecía necesitarme. No fue hasta el año pasado que cuestioné algo en voz alta. Estaba haciendo la conciliación bancaria mensual cuando vi la transferencia de C1 $200,000. No era un préstamo. No era un gasto de negocios. Solo transferencia de salida, J. Sánchez. Lo mencioné durante la cena. Una pregunta simple. Solo curiosidad. Levantó la vista de su plato, parpadeó y dijo: «Ya hablamos de eso. Solo estás olvidando otra vez». Mi tenedor quedó suspendido en el aire. «No», dije en voz baja. «No lo hicimos». La habitación se enfrió. Él sonrió casi con ternura. «¿Has estado bajo mucho estrés? Tal vez revisa tu calendario». Y Mariana, sentada frente a mí, asintió. Realmente asintió. Ese fue el momento en que algo cambió en mí. No de golpe, pero suficiente para dejar una marca. Dejé de hacer preguntas después de eso. No porque confiara en él, sino porque me di cuenta de lo que pasaba cuando no lo hacía. Me convertí en el problema. Y poco a poco, mi hija dejó de verme como la mujer que le leía cuentos de hadas y empezó a ver a alguien que solo necesitaba ser manejada. El timbre sonó justo después de las 3. Estaba arriba doblando toallas, una de las últimas tareas que aún me permitían hacer sin supervisión. A través de la ventana veía la luz de la tarde derramándose sobre el camino de entrada. El auto de Mariana estaba estacionado en la acera, el de Javier aún no llegaba. No esperaba a nadie. Escuché a Mariana responder su voz tensa y formal. «Sí». Una pausa. «Yo me encargo de eso». Otra pausa. Luego la voz de una mujer tranquila y profesional. «Lo siento, pero el señor Sánchez pidió específicamente que entregara estos documentos en persona. Son materiales confidenciales de clientes». Eso me detuvo. Caminé hacia el pasillo y me acerqué a la escalera cuidando no hacer crujir el piso. No bajé del todo, solo lo suficiente para ver la puerta principal a través de los barrotes de la barandilla. La visitante estaba en el porche con un traje gris oscuro y una carpeta de cuero bajo el brazo. Su postura era firme, compuesta. No se movía nerviosa, no intentaba vender nada. Parecía pertenecer al mundo en el que Javier se movía, pero al que nunca me dejaba entrar. Mariana, en cambio, parecía nerviosa, una mano en el borde de la puerta, la otra flotando cerca de su cadera, como si temiera que la extraña cruzara el umbral sin invitación. «No está en casa», dijo Mariana retrocediendo. «Tendrás que volver mañana». La mujer miró su reloj. «Entendido. Quizás pueda dejar una tarjeta». Sacó una lentamente de su chaqueta. Sus ojos se alzaron solo por un segundo y se encontraron con los míos. No fue un error. Sostuvo mi mirada lo justo para que supiera que fue intencional.
Luego desvió la vista sin cambiar su expresión. Esa noche, cuando la casa se sumió en el silencio y Mariana se retiró a su cuarto con una copa de vino y un montón de catálogos de bodas, abrí el cajón detrás de la puerta del lavadero. Saqué una caja de zapatos vieja marcada como velas navideñas y tomé el celular desechable que había escondido semanas antes detrás de una bolsa de popurrí seco. Lo encendí con manos temblorosas. La pantalla se iluminó. Un contacto, un hilo de mensajes. Abrí la ventana de mensajes y escribí exactamente lo que acordamos en esa conversación susurrada en el mostrador de la farmacia. Lista. 10 de la mañana mañana. Trae todo. Dudé por medio segundo, luego presioné enviar. El teléfono no hizo ruido, pero bien podría haber explotado en mi mano. Me fui antes de que la casa despertara. Javier salió para su partido de tenis de los sábados, justo después de las 6:45 de la mañana, como siempre, llaves tintineando barra de proteína en mano, gritando un casual: «Vuelvo al mediodía». Mariana seguía arriba. Nunca bajaba antes de las 9 los fines de semana, a menos que hubiera una reservación para un brunch. Lo había planeado cuidadosamente en silencio al minuto. Mi maleta ya estaba lista, solo ropa, para unos días la libreta guardada entre 2 suéteres doblados, el celular desechable envuelto en pañuelos y metido en el bolsillo de mi abrigo. No dejé ninguna nota, solo silencio. El aire de la mañana estaba húmedo cuando salí y por un instante pensé que el porche crujiría y me delataría. No lo hizo. Cerré la puerta con cuidado y caminé las 3 cuadras hasta la parada de autobús como si fuera al supermercado. Nadie me miró 2 veces. Raquel me esperaba en un sedán discreto justo a un lado de la carretera federal, estacionado al borde de un motel que anunciaba HBO gratis en letras rojas desvaídas. Seguía con el mismo traje gris oscuro de ayer, aunque su chaqueta ahora colgaba del respaldo del asiento. No dijo nada cuando subí, solo arrancó el auto y manejó. 20 minutos después, llegamos al estacionamiento de una posada al borde de la carretera. Habitación 207. La puerta se abrió antes de que tocáramos. Carmen. La voz de mi hermana se quebró al decir mi nombre. Lucía más pequeña, de lo que recordaba más delgada. Su cabello plateado estaba recogido en un moño desaliñado y se aferraba al borde de la puerta como si no confiara en que sus piernas la sostendrían. «Hola, Julia», dije, y mi voz también se rompió. Me envolvió en un abrazo tan fuerte que apenas podía respirar. No quería moverme. «Lo siento tanto», susurró. «No te creí. Debí hacerlo. No sabía hasta que recibí tu carta». Me quedé helada. «¿Qué carta?». Dio un paso atrás, metió la mano en su bolsa de viaje y sacó un sobre que reconocí al instante. Mi letra, mis palabras, la carta que había escrito, pero nunca envié. La miré como si hubiera regresado de entre los muertos. «Carmen», dijo Julia suavemente, «fue reenviada, sin dirección de remitente, solo llegó». Mi estómago se convirtió en piedra. No la había enviado, y no le había dicho a nadie dónde la escondí. La mujer que tocó la puerta del motel la mañana siguiente parecía recién salida de un evento político. Cabello rubio, perfectamente cortado, perlas, una chaqueta planchada y esa postura que solo se aprende en un internado o en los círculos de un club campestre. «Linda Morales», dijo ofreciendo su mano. «Gracias por aceptar reunirte». Julia parecía confundida. Me levanté y estreché la mano de Linda lentamente.
Eres la esposa del cliente de Javier, dije conectando las piezas. Tu esposo Carlos dirige la firma de desarrollo. Entre otras cosas, respondió. Conocemos a Javier desde hace años. Siempre pensé que era astuto pulido, pero los hombres astutos tienen patrones, y los suyos dejaron de tener sentido. Tomó asiento, abrió su carpeta de cuero y comenzó a desplegar una línea de tiempo tan tranquila como condenatoria. Durante meses noté discrepancias en los estados de nuestra cartera, transferencias, retrasos, explicaciones que parecían demasiado convenientes. Carlos nunca las cuestionó, pero yo sí. Cuando le pregunté directamente a Javier, me dijo que estaba malinterpretando las cosas. Me miró, su voz se tensó. Luego lo vi en tu buzón, hace 3 semanas. No estabas en casa. Sacó una carta, la abrió, la leyó ahí mismo en el porche y luego la guardó en su maletín. La boca de Julia se abrió. Así fue como obtuvo tu carta. Sentí un escalofrío en el pecho. La interceptó y aún así la reenvió. Pero, ¿por qué enviarla después de leerla? Linda no respondió. Raquel intervino. Creo que lo sé. Sacó su laptop y la puso en la mesa redonda entre nosotras. La pantalla mostraba una serie de transferencias bancarias, registros de cuentas y lo que parecían documentos inmobiliarios. Durante los últimos 2 años, Javier ha estado moviendo dinero a cuentas fantasma en el extranjero. Empezó pequeño, desviando bonos, inflando gastos de negocios, pero escaló rápido. El verano pasado transfirió casi $8,000 a una firma inmobiliaria en Belice. Hizo clic de nuevo. Una imagen de una casa frente a la playa apareció en la pantalla. Palmeras, persianas azules, una terraza abierta frente al mar. La propiedad está a nombre de una empresa holding que conecta con una persona, Vanessa Cruz. ¿Quién es ella?, preguntó Julia. Raquel me miró. Vanessa tiene 29 años. Registra su dirección en Guadalajara y Tamarindo, Costa Rica. Trabaja como organizadora de eventos freelance, pero no ha organizado un evento en más de 1 año. Miré la pantalla. A la mujer sonriendo junto al agua turquesa. Ha estado viviendo en esa casa, dijo Raquel, con tu dinero. Mis manos se entumecieron. Presioné las palmas contra mis muslos para sentir algo sólido. Y Javier, logré decir. Raquel asintió. Visita 1 vez al mes. Le dice a Mariana que está en conferencias. Vanessa piensa que está separado. No tiene idea de que planea llevarse tu patrimonio con él. No solo mi dinero, mi nombre, mi confianza, toda mi vida. ¿Qué estaba esperando?, pregunté. Raquel cerró la laptop con cuidado. Honestamente, que desaparecieras. El mensaje llegó justo después de la medianoche. Por favor, vuelve a casa. Estamos preocupados. No hagas esto peor. Miré la pantalla, mi pulgar flotando sobre ella, como si tocarla pudiera quemarme. El contacto aún estaba guardado como M, pero ahora sabía la verdad. Raquel se inclinó entrecerrando los ojos. Eso no es Mariana, es él. Asentí lentamente. La frase era demasiado cortante, demasiado estéril. No sonaba para nada como mi hija. Mariana usaba signos de exclamación, enviaba 3 mensajes seguidos cuando uno bastaba. Me decía, mamá, no, nosotros. Nunca escribía como si estuviera leyendo un guión, pero aún sabiéndolo dolía, porque una parte de mí aún quería que fuera ella. Giré la pantalla hacia Julia. Ahora está usando su celular. La boca de Julia se tensó. Entonces, sabe del celular desechable y que no vas a volver. Raquel se inclinó hacia adelante en su silla. Lo que significa que el reloj empezó a correr. No tenemos mucho tiempo antes de que haga algo desesperado. La habitación del motel de repente se sintió demasiado pequeña.
Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el estacionamiento vacío, el letrero de neón parpadeando a medias sobre la oficina. Raquel me había advertido que este momento llegaría, que una vez que Javier se diera cuenta de que me había ido para siempre, no solo de mal humor escalaría. Piensa que soy impredecible, dije. Ahora él es el que está asustado. No, dijo Raquel detrás de mí. Aún no está asustado. Me giré hacia ellas. Entonces démosle una razón para estarlo. La idea vino de Julia. Si va a seguirle mintiendo a Mariana, dijo, que ella escuche la verdad de su propia boca. Parpadeé. ¿Crees que simplemente confesará? A ti tal vez no, pero si cree que aún tiene el control, sí, se vanagloriará. Siempre lo hace. Raquel asintió lentamente. Podría funcionar. Tendríamos que ponerte un micrófono, prepararte, asegurarnos de controlar el lugar, y necesitaremos a alguien en quien Mariana confíe para que escuche. Yo la traeré, dijo Julia. Le diré que necesito ayuda, que estoy preocupada. Si escucha su voz diciendo las cosas que ha hecho, no respondí de inmediato. La idea de ver a Mariana otra vez, de mirarla a los ojos después de todo, me revolvía el estómago. Y si aún no me creía, y si pensaba que la estaba manipulando, Raquel interrumpió mi espiral. Sí planea desaparecer. Carmen, esta es nuestra oportunidad de detenerlo, de detener lo que sea que tenga planeado. Me senté de nuevo. Mis manos temblaban, pero no lo escondí. Está bien, dije. Tendamos la trampa. Raquel abrió su bolsa de equipo, sacó una grabadora negra pequeña y un micrófono de solapa. Me dio un cable delgado y ayudó a pasarlo por debajo del cuello de mi cardigan. Lo probaremos por la mañana, dijo ajustando la batería. Lo encontrarás en público, en algún lugar neutral. Estaré cerca. También Mariana. Mi corazón latía más fuerte con cada instrucción, cada clic del equipo, cada plan susurrado en voz baja. Mariana alguna vez creyó cada palabra que salía de mi boca. Ahora tenía que esperar que creyera las palabras que salían de la suya. El parque era tal como lo recordaba: robles amplios bordeando los senderos, risas de niños resonando débilmente desde los columpios. Me senté en una banca cerca de la fuente, el mismo lugar donde solía llevar a Mariana por un helado los sábados. Mis palmas estaban resbalosas contra mi falda y sentía el pequeño micrófono pegado bajo mi cuello como un latido secreto. Javier llegó tarde. Por supuesto. Raquel estaba a la distancia bajo la sombra de un árbol con gafas de sol y brazos cruzados. Julia estaba en algún lugar fuera de la vista, caminando con Mariana hacia nosotras bajo el pretexto de una tía preocupada que necesitaba el oído de su sobrina. No le dijimos a qué se enfrentaría. Vi a Javier acercándose desde el otro lado del césped. Seguro, relajado, vestido con ese estilo casual, practicado saco azul sin corbata, puños blancos, remangados justo como debía. Me vio y ralentizó su paso con esa misma expresión de alivio fingido que usaba con clientes, jueces y miembros del club campestre. Carmen, dijo extendiendo los brazos como si lo recibiría como esposo en lugar de como estafador. No me moví. Se sentó a mi lado en la banca, dejando 1 centímetro de espacio entre nosotros, el espacio donde vivían sus mentiras. Nos tuviste a todos preocupados, comenzó. Mariana ha estado destrozada. ¿De verdad? Mantuve mi tono neutro. ¿O solo le dijiste que debía estarlo? Sonrió levemente como si estuviera divertido. Siempre fuiste dramática. Metí la mano en mi bolso y saqué la grabadora. Presioné reproducir. Su voz crepitó clara y tranquila de hace una semana. Mariana cree todo lo que le digo. Piensa que su mamá se volvió loca. La sonrisa de Javier titubeó. Me giré hacia él lentamente. Eso es lo que has estado diciendo, ¿no? Estás confundida.
dijo bruscamente. No sabes de lo que hablas. No. Desde detrás de los árboles pasos resonaron acercándose. La voz de Mariana sonó sin aliento. Papá. Javier giró justo cuando ella apareció. Su rostro estaba pálido, su celular apretado en la mano. Julia estaba a unos pasos detrás, con lágrimas en los ojos. ¿Qué acabo de escuchar?, exigió Mariana. Javier se puso de pie. Cariño, esto no es lo que parece. Entonces, explícamelo, dijo ella. Su voz se quebró. Explica por qué le dijiste a todos que mamá estaba perdiendo la cabeza, por qué has estado controlando su vida como si fuera una marioneta. La estaba protegiendo, espetó. No sabía lo que hacía. Sabía lo suficiente para atraparte robando a tus clientes. El detective Marcos Salinas apareció detrás de él con la placa en mano. Tranquilo, directo. Javier Sánchez está bajo arresto por fraude, coerción financiera, suplantación de identidad y abuso de tutela. Por favor, quédese quieto. Javier intentó correr, pero 2 oficiales ya lo rodeaban. No opuso resistencia después de eso. Solo se quedó ahí mientras las esposas encajaban. Mariana se dejó caer en la banca a mi lado. Su respiración venía en oleadas cortas. Mamá, susurró. No lo sabía, no lo sabía. Puse mi mano sobre la suya. No la retiró. Pero algo había cambiado. No sabía si ella podría perdonarse todavía. Y no sabía si yo podría tampoco. El pasillo del juzgado olía a libros viejos y alfombra gastada. Raquel estaba a mi lado con una taza de café que no había tocado sus ojos fijos en la puerta por donde acababan de escoltar a Javier para la audiencia. No estaba nerviosa, no estaba enojada, solo me sentía callada. No le darán fianza, dijo Raquel finalmente. Las cuentas, los diagnósticos falsos, las propiedades en el extranjero, no hay salida para esto. Probablemente aceptará un acuerdo, pero se va a ir. Asentí. Mariana estaba al otro lado del pasillo, con los brazos alrededor de sí misma, pálida y agotada. Julia estaba junto a ella, susurrando algo que no podía escuchar. Ambas habían sido entrevistadas por más de 2 horas. Mariana finalmente me miró. Debí haberlo visto, dijo con la voz ronca. Cómo hablaba de ti, cómo todo siempre era tu culpa. Pensé que intentaba ayudar. Pensé que Marcos... Su voz se quebró. Marcos había desaparecido tras el arresto de Javier, pero el rastro de papel que Raquel desenterró no mentía. Había pagos etiquetados como honorarios de consultoría, depósitos hechos días después de que Mariana notara mis fallos de memoria. Marcos no solo creyó la historia de Javier, ayudó a escribirla. Las manos de Mariana temblaban. Me dijo que no querías preocuparme, que tenías miedo de admitir la verdad. Toqué su brazo suavemente. Te manipuló Mariana, igual que tu padre. Pero yo lo permití. No discutí, no podía. La perdoné ese día en el parque, pero algunas verdades no se resuelven en una sola conversación. Seguiremos adelante, dije en voz baja, pero empezamos desde cero. Ella asintió, y esta vez no lloró. Esa noche en casa de Julia llamé a un agente inmobiliario. La casa a la que Javier remodeló sin preguntar, la que lentamente me borró, iba a ponerse a la venta. Nunca fue mía en espíritu después del día en que cambió las cerraduras. También pedí una nueva copia de mi expediente de posgrado. El programa de Historia del Arte en la Universidad de Guadalajara ahora tenía cursos nocturnos. Había esperado demasiado tiempo ya. Cuando se lo conté a Mariana, su rostro se iluminó por primera vez en semanas. ¿De verdad vas a volver? ¿De verdad voy a seguir adelante?, dije. Volver nunca fue el problema. La casa resonaba con cada paso, sin alfombras, sin muebles. Solo madera desnuda
y el sonido de los recuerdos asentándose en polvo. Los mudanceros habían ido y venido. Lo que quedaba eran solo las cosas que elegí llevar conmigo, y aun esas cabían perfectamente en 2 maletas y 3 cajas etiquetadas. Caminé de cuarto en cuarto tocando cada marco de puerta como una despedida. La cocina olía débilmente a limpiador de limón y años de pan tostado quemado. La barandilla de la escalera aún tenía el leve rasguño donde Mariana había tallado una estrella cuando tenía 7 años. Lo tracé con el pulgar y dejé caer la mano. En la recámara me detuve en la ventana donde solía pararme en las mañanas viendo a Javier caminar hacia su auto. Siempre llevaba un café en una mano, el celular en la otra, con la mente ya en el próximo negocio. Esa versión de él había desaparecido mucho antes de que lo notara. Creo que dejé de mirar años antes de dejar de preocuparme. Me giré hacia el pasillo y me vi en el espejo cerca del closet de blancos, el que casi pedí a los mudanceros que quitaran, pero luego cambié de opinión. Me detuve y miré. No a la ropa, no a las nuevas líneas en mi rostro, ni al plateado que crecía en mis sienes. Miré a la mujer. No era la esposa de alguien. No era la madre de alguien. No en ese momento. Solo era yo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió suficiente. Mi celular vibró en mi bolsillo. Lo saqué y sonreí. David Morales. Café esta semana sin presión. Solo buena compañía y panecillos calientes. Linda nos había presentado durante una de las audiencias. Su cuñado, un hombre tranquilo con ojos amables y un pasado en literatura. Preguntó sobre arte de verdad y escuchó cuando le hablé de las clases que quería tomar. Solo habíamos hablado 2 veces, pero fue suficiente para despertar mi curiosidad. Respondí. Martes. Café El Pajarito. Seré la que tiene pintura en las mangas. Abajo la puerta principal estaba abierta al porche. La luz de primavera se derramaba sobre los escalones como una invitación. Tomé la última caja fotos enmarcadas cartas viejas, un pequeño dibujo que Mariana hizo a los 5 años, y salí. Esperando junto al auto estaban 4 mujeres, Mariana, Julia Raquel y Linda. Cada una me había ofrecido algo que no sabía que necesitaba: verdad, lealtad, fuerza, perspectiva. Se giraron cuando me vieron. Sin palabras. Solo sonrisas cálidas y firmes. Dejé la caja y saqué la llave de mi bolsillo. Con una última mirada a la casa, cerré la puerta por última vez. Lista, dije, y no miré atrás.